nada será igual es una idea que nos ronda en este programa y que tiene que ver con qué es lo que quedará cuando este mundo en común que tuvimos que compartir desde el aislamiento pase, si es que esto pasa. Tal vez todo siga igual, no lo sabemos. Para descubrirlo, estamos en conexión con Diego Trejo. Él se formó en esta ciudad, pero desde hace 15 años reside en España, concretamente en Madrid. Es psiquiatra y vamos a conversar con él. Hola Diego, ¿cómo va? Hola Gustavo, encantado de saludarte. Bueno, lo primero es saber por qué estás allí, digamos, por qué estás en España, por qué esa profesión en España. Vale. Básicamente tiene que ver con, bueno, sí, con un proyecto laboral por un lado y con una cuestión personal por otro. La cuestión profesional es, bueno, un campo aquí mucho más extenso en algún punto dentro de la salud mental, lo que tiene que ver con la psiquiatría comunitaria y bueno, las oportunidades de trabajo que, bueno, me interesaban las oportunidades que encontré aquí. Vine hace muchos años aquí a hacer una experiencia, me formé en el Hospital Rossi en La Plata y en el último año de la residencia tuve la oportunidad de venir aquí a hacer una experiencia durante algunos meses en un hospital psiquiátrico muy puntero en España, el Instituto José Germán de Leganés, una localidad que está muy cercana aquí a Madrid. Y la experiencia fue muy buena y bueno, empecé ahí un poquitito a gestar la idea de poder venir aquí a ejercer mi profesión y en definitiva vivir, a seguir aquí con mi vida. De esto han pasado ya, pues eso, unos cuantos años, 15 años, bueno, de aquí 5. O sea, el desarrollo profesional más fuerte lo realizaste. Claro, la cuestión formativa fue en Argentina, lo que tiene que ver con la carrera de medicina y luego con la formación dentro de la especialidad. Y ya cuando concluí esa etapa, poco tiempo después, ya me vine para aquí, para Madrid, y bueno, empecé esta nueva etapa, una etapa extensa, que continúa. Por cómo lo contás, da la sensación que como que identificaste un lugar para quedarte. Sí, tal cual. No, mira, en ese momento eso fue el año, la fecha definitiva fue en el año 2005. No había pasado mucho tiempo desde que habíamos pasado la gran crisis del desplome, ¿no? del año 2001 y tal. Pero aún así, bueno, en ese momento no contemplé la posibilidad de venir. Fue a partir de esta experiencia que te conté que, bueno, me gustó mucho la idea, vi aquí un campo de trabajo, unas posibilidades muy buenas y bueno, y aquí sigo. Bueno, contanos cómo aquí sigo que te vemos en ese lugar, ¿cuál fue el pico máximo del aislamiento y cuál fue y en qué situación están ahora? Claro. Mira, el aislamiento más duro aquí en España empezó a principios de marzo. Creo que fue, si mal no recuerdo, el 14 de marzo o algo así. Y estuvimos al menos un par de meses con un confinamiento estricto, absolutamente estricto. Solamente podía salir de casa para cuestiones elementales, como era ir al supermercado a comprar, a la farmacia, a la gasolinera o ir a trabajar. Para ir a trabajar tenías que tener algún tipo de constancia, un salvoconducto, ¿no? Que acreditara que tú estabas autorizado para ir y volver. Creo que ir al banco y muy pocas cosas más. Eso fue aproximadamente durante 2 meses. Ese fue el confinamiento más duro. Luego las medidas, bueno, entramos en un plan de desescalada, que fueron 4, no, en realidad fueron 5 etapas. La etapa 0 hasta la etapa 4. Había un plan a nivel nacional, pero luego tú sabes que aquí hay comunidades autónomas, entonces cada comunidad autónoma de alguna manera fijaba un poco unas normas, ¿no? Entonces no fue absolutamente igual para todo el país, pero bueno, aquí en Comunidad de Madrid empezamos con esa fase 0, que bueno, que de a poco íbamos teniendo permiso, ¿no? Para hacer otras actividades y tal, todo muy reglado.
En este momento estamos, bueno, en casi todo el mundo, pasando a la segunda ola de la pandemia. Hay libertad de movimiento, excepto un toque de queda de 12 de la noche a 6 de la mañana. Aquí en Comunidad de Madrid no puede salir. O sea, tienen que ser causas muy, muy justificadas. Luego, vida bastante normalizada con todas las restricciones en relación a todo lo que tiene que ver con el contacto social, el uso obligatorio de mascarilla, del barbijo, ¿no? La distancia interpersonal, etcétera, etcétera. Hay horarios para los bares, para el comercio y tal, pero bueno, estamos en una situación que yo diría que no va mal. No va mal con todos los matices propios de una pandemia, ¿no? Para la cual no sé, ningún país estaba preparado. Acá vos sabés que hubo, desde el inicio nomás, hubo una fuerte presión para cortar las resoluciones y los decretos de aislamiento, ¿no? del ASPO. Básicamente, un grupo de medios de comunicación muy importante, todo el sistema, digamos, mercantil, desde el gastronómico hasta todo, y en contraposición a la opinión de las posiciones sanitaristas, sí estaba los profesionales de la salud mental también, eran como, digamos, la parte científica que coincidía con esta idea más de, bueno, habrá que arriesgar y la gente se tendrá que infectar, pero la economía no puede parar. En esa puja entre salud y economía, casi todos los médicos que opinaban en favor no de la economía puntualmente, pero sí los que coincidían, provenían del campo de la salud mental. ¿Cómo evaluaste vos esta situación desde el ejercicio de tu profesión? ¿Qué es lo que pasa con el aislamiento? Mira, yo creo que los efectos definitivos, de alguna manera, de la cuestión de la pandemia los vamos a ver de una manera diferida, al menos en el campo de la salud mental. Hay unos efectos más inmediatos que tienen que ver con bueno, mayor cantidad de consultas relativas a cuadros básicamente de ansiedad, ¿no? Básicamente de ansiedad, muchos cuadros depresivos, muchas cuestiones fóbicas. Eso básicamente en la población adulta. Mi campo específico, yo dirijo el programa en el Hospital de Trabajo de Psiquiatría Infanto-Juvenil o de Salud Mental Infanto-Juvenil. Entonces he visto también los efectos en esta población, ¿no? Entonces, los niños de determinada edad no los llevaban mal, como que no entendían mucho qué es lo que pasaba, no había cole, ¿no? Estaban en casa todo el día, con unos horarios totalmente laxos, una cuestión, ¿no? Totalmente inhabitual, como unas vacaciones de invierno largas, ¿no? Guardados en casa, con los papás dando vueltas por ahí, la mayoría de los casos. Porque bueno, aquí se apostó mucho y sigue apostando mucho por la cuestión del teletrabajo, ¿no? Creo que en Argentina le llaman home office, sí. Teletrabajo. Aquí teletrabajo, entonces el gobierno insta a todas las empresas, tanto públicas como privadas, que se incentive la cuestión del teletrabajo, ¿no? Para intentar no solamente evitar el contacto social, aquel que sea sumamente necesario, solamente el necesario, sino también para intentar compatibilizar la vida laboral con la familiar, porque si tú tienes tus hijos que no tienen cole, ¿quién cuida, no? Y si los padres se van a trabajar, ¿quién cuida a los niños? Entonces se hizo una apuesta, se sigue haciendo una apuesta muy fuerte por esto. En el caso de los adolescentes ya la cosa cambia, por eso creo que esta respuesta tiene como varias respuestas, ¿no? Por un lado la población adulta y tal, los niños, y en el caso de los adolescentes, ahora estamos viendo gran parte de las consecuencias, no solamente del aislamiento, porque ya te digo que el aislamiento para nosotros, ese aislamiento estricto, pasó ya hace unos meses. Ahora simplemente hay una serie de medidas que creo que son un poco parecidas en gran parte de los países, que tienen que ver esto, ¿no? Básicamente con intentar evitar todo contacto social que no sea absolutamente necesario, ¿no? Imprescindible. Entonces, aún la esencia del adolescente es el grupo. El adolescente se define en tanto parte siempre de un grupo. Y que es justamente lo que ahora no está permitido. No está permitido por las normas. Luego ves en los parques,
donde uno se asoma es inevitable ver adolescentes, ahí aparte apelotonados, ¿no? Unos con otros. Entonces sí que estamos viendo muchos efectos subjetivos, o en mi caso en particular, ¿no? en esta franja, básicamente en los adolescentes. Los adultos nos podemos quejar más, los llevamos mejor, peor, pero el adolescente, ya te digo, yo creo que tiene que ver con este momento vital, ¿no? La esencia del adolescente es su pertenencia a un grupo. De hecho, muchas consultas en salud mental tienen que ver con esto, ¿no? En situaciones normales, no ahora, el adolescente que se siente rechazado, el adolescente que no está integrado en su grupo de pertenencia, sea cual sea, no solamente en el ámbito del instituto, del colegio, ¿no? A nivel social y demás. Pero bueno, retomando la pregunta inicial, creo que esto es un poco lo que te puedo comentar ahora, pero creo que en un tiempo vamos a poder responder de otra manera en relación a las consecuencias subjetivas del tema de la pandemia. ¿En qué cambió en ese periodo de aislamiento? ¿Cambió en algo el ejercicio de tu disciplina en lo personal? Sí, cambió por completo porque, bueno, yo trabajo en un hospital, en consultas ambulatorias, es decir, pacientes vienen a su consulta y se van. Desde la eclosión de la pandemia, la indicación de la Consejería de Sanidad fue evitar las citas presenciales. Entonces, desde el mes de marzo, es decir, casi todo el año, prácticamente todo el año, el grueso de nuestras consultas ahora es telefónica. Ahora se están por implementar videoconsultas, pero bueno, el grueso de la consulta es telefónica. Y bueno, hay gente que lo ha encajado muy bien y que le viene muy bien porque tienen mucho miedo, mucha reticencia, no solamente a salir a la calle, sino ir a un hospital con todo lo que esto implica, ¿no? Dice aquí en mi hospital nuestras consultas están apartadas, digamos, de la entrada principal de todo lo que sería, ¿no? el mogollón, la cantidad de pacientes. Entonces hay gente que le ha venido bien, que le viene muy bien la consulta telefónica y tal, y vuelvo un poco a mi disciplina, ¿no? Con los niños no puedo hacer una entrevista telefónica. Yo con los niños dibujo en la consulta, me tengo que tirar en el suelo, juego con ellos, entonces ahí hay algo que cambia. Y el adolescente depende. Hay adolescentes que vienen, pero en general la demanda del adolescente es, por favor, cítame en consulta. Quieren venir a la consulta. Necesitan de la presencia del cuerpo, no del terapeuta, para poder explayarse, para poder hablar de lo que les ocurre. Otra cosa es una mera cuestión de control farmacológico, ¿no? Que puedes hacer ese control telefónico y es mucho más, es algo, bueno, bastante sencillo. Pero cuando ya estamos hablando de otro recorrido, cuando tiene que ver ya con la palabra, con un trabajo psicoterapéutico, bueno, el reclamo, en general, el reclamo de los pacientes, de muchos pacientes, sobre todo de adolescentes, es la presencia. Entonces, ellos quieren venir a la consulta. Y claro que hacemos ahí excepciones. Y si no, eso en definitiva queda a criterio de cada uno de nosotros. Así que en eso te diría que ha cambiado. Eso desde el punto de vista fáctico, de la práctica en sí. Y luego me quedo pensando nuevamente en tu pregunta y creo que también ha cambiado, como que se ha reordenado casi por completo, te diría, las demandas de los pacientes. Porque aquellos casos que eran, ¿no?, una demanda de un tratamiento y tal, por cuestiones que no eran así demasiado importantes, como que eso ha sedimentado y no hay mucha demanda en ese punto, ¿no? Ahí surgen nuevas demandas, cosas nuevas, que creo que nunca habíamos podido perfilar. Hay gente que en el aislamiento ha estado paradójicamente mejor, ¿no? Con casos de determinadas patologías psiquiátricas ligados a muchas veces a cuadros de psicosis y tal, en donde el afuera siempre es un poco un desafío, ¿no? Es un poquito una amenaza. Entonces, este aislamiento forzoso, en esos casos te diría que fue un efecto paradójico, ¿no? Como de cierto temperamento. Bueno, no tengo que salir a la calle, no puedo salir a la calle, entonces ahora estoy en casa y estoy en mi lugar, tranquilo, ¿no? Con mi gente, con mis afectos, mis objetos y tal, pero bueno, eso es un porcentaje bajo y el resto de la población no sé si sí que acusa recibo de esto que, ¿no?, son medidas restrictivas, nos gusten o no, sabemos que son necesarias, son de las maneras más efectivas para intentar
controlar este contagio que ha ido así un poco descontrolado de acuerdo a cada país. Yo soy de la idea que cada país tiene una pandemia distinta, ¿no? Tenemos algunos puntos en común, como esto que habíamos hablado contigo hace unos días, ¿no? Algo que nos atraviesa, pero luego yo creo que cada país, de acuerdo a su idiosincrasia, de acuerdo a su cultura y tal, tiene una pandemia distinta. Sí, sí. En mi caso, comparando el lugar donde resido hace tantos años con mi familia y muchos amigos en Argentina. Entonces, la dualidad de alguna manera, ¿no?, me permite ver un poquito este contrapunto, cómo se vive básicamente en estos dos países. ¿Y crees que esa... porque de hecho en todo momento en Argentina se discutió la poca práctica de cualquier tipo de acatamiento por parte de la sociedad, de la población? ¿Crees que los estados tienen relación, las políticas de estados tienen relación con cómo se vive esa pandemia en cada país, como decís? Creo que desde un punto de vista debería ser así, o sea, aplicar ciertas medidas, pero siempre pasándolo por el tamiz, ¿no?, de las necesidades y de las características de cada población. De hecho, te diría que aquí mismo, esto que te comentaba antes, ¿no? Bueno, pues hay un gobierno central, pero luego hay presidentes autonómicos. Cada comunidad autónoma hay ciertas cuestiones que está estipulado en la Constitución española, ¿no?, que es tributo de cada autonomía, un poco como filtrar. Entonces, sí, mi respuesta sería sí. Mira, yo creo que sí, que se aplica, al menos aquí en España. En Argentina puedo estar de acuerdo con algunas medidas de las que se han tomado y con otras verdaderamente no me parece que, por lo menos no creo que cuenten con un apoyo mayoritario de todos los estratos de la sociedad. Sabiendo que son medidas antipáticas en algún punto, ¿no? Porque como gobierno, ¿no?, uno le tiene que decir a la población: mira, no puedes salir, no puedes hacer esto, no te puedes reunir, no puedes ir a un bar. Entiendo, bueno, seguramente conozcas la dinámica en España. Aquí la gente que viene, que le encanta la vida nocturna aquí en España, en Madrid, esta cuestión de los bares, de ir de un bar a otro, ¿no? Uno empieza en uno y vaya a saber dónde termina. Pues todo esto ha cambiado por completo. Ahora no puedes pedir nada en la barra, tienes que estar en una mesa, ¿no?, a determinada distancia, X cantidad de personas, ¿no? Entonces hay muchas cosas que están cambiando mucho. Pero respondiendo a esta pregunta que me hacías, yo creo que lo ideal sería esto, ¿no? Hay ciertas medidas que atraviesan un poco a los países, que tienen que ver con medidas sanitarias, epidemiológicas para controlar el fenómeno de la pandemia, y luego creo que cada país lo ha ido como adaptando, y esto lo hemos visto, ¿no? Países como, no sé, los países escandinavos o Suiza. Tengo amigos en Suiza que estuvieron con plena libertad de movimientos hasta no hace mucho tiempo. O sea, y me dicen: pero ¿cómo si estamos todos viviendo, ¿no?, la misma pandemia, es el mismo virus y tal? Pero bueno, cada país tiene ahí un poco su lógica y creo que la aplica. Con mayor o menor éxito, ¿no? Luego veremos qué es lo que pasa. Pero sí, pero me parece que hay cierta singularidad siempre en esto. Y luego cómo cada uno lo vive subjetivamente, cada persona cómo lo vive esto. El que acata la norma, ¿no? Y pacientes que te dicen: no, doctor, mire, yo no salía ni a comprar el pan, porque una cuestión a veces un poco excesiva, ¿no?, de mucho celo. Y está el otro que se pasó a la normativa por allí y iba a su rollo, como decimos aquí. Muchas veces en esos contrastes entre Argentina y España, que en el ejercicio propio de tu profesión encontraste esos contrastes también. O sea, ¿hay algo que te sorprendió, que la adaptabilidad fue distinta? Contrastes hay muchos. Por un lado, confirmar que el sistema educativo argentino sigue siendo estupendo, con todas las cosas que uno le pueda criticar, con todas las cosas que se pueden mejorar.
que la educación siga siendo pública, gratuita, universal, me parece una cuestión fabulosa, ¿no? Y esto lo constatas cuando vienes a ejercer tu profesión en otro país, en que hablemos el mismo idioma, pero bueno, luego hay muchísimas diferencias, ¿no? Muchas diferencias. Básicamente las que yo me he encontrado tiene que ver con, bueno, cómo está organizada aquí la sanidad, ¿no? Hay una organización muy, muy buena, muy estratificada, a veces puede ser un poco engorrosa desde la cuestión administrativa y tal, pero las cosas funcionan, en general funcionan muy bien, la calidad de los profesionales es buenísima, entonces bueno, sí, te diría que en ese punto no sentí que me costara mucho tener que adaptarme en demasiadas cosas, ¿no? Sin adaptarte, bueno, a una normativa distinta, una manera de trabajar distinta, pero bueno, luego en la calidad profesional y la calidad de la gente, bueno, es estupenda, ¿no? No por nada lo sigo eligiendo como el sitio donde yo vivo, ¿no? No podría estar viviendo no sé, formando parte de una sociedad de la que no me siento parte, que no comparto muchas cosas. Bueno. La última pregunta. Adelantabas que de algún modo los efectos de la pandemia en el plano de la salud mental se verán más adelante. Sí. ¿Qué otras cosas crees que cambiarán? O que tenés expectativas que cambien, o que ya sabés que hubiese estado bueno que cambien, pero que no van a cambiar. ¿Qué crees que hay? Es una muy buena pregunta, Gustavo. Difícil de responder. Te voy a dar un poquitito qué es lo que pienso yo. Creo que algunas cosas no va a haber mucha marcha atrás, y creo que otras el hombre tiene tendencia a repetirse, ¿no? Lo que decía Freud, la compulsión a la repetición, ¿no? Siempre volvemos un poco al mismo lugar. No lo tengo demasiado claro el panorama, en qué aspectos van a haber estos cambios, esto que me empecé diciendo que no va a haber vuelta atrás, pero hay algunas cosas que ya vamos notando todos, ¿no? No sé si te ha pasado, pero bueno, por ejemplo, un detalle tonto, pero con los compañeros comentamos, estamos mirando una serie y aparece una escena donde hay mucha gente reunida, nos llama un poco la atención y decimos, pero ¿no? te suena como raro, que pasa tanta gente y sin mascarilla, no están llevando la mascarilla, ¿no? Como que ya lo tenemos ahí muy incorporado. Creo que hay algo en lo social que sí que va a cambiar. Las relaciones sociales, la manera de vincularse, no sé, estas fotos que hemos visto durante la pandemia que han circulado por todo el mundo, ¿no? Las ciudades vacías de pronto. Uno puede empezar a recorrer sitios. Tengo amigos que viven en las afueras de Madrid y están viniendo con su familia los fines de semana a hacer turismo, a visitar cuestiones que históricamente es imposible porque está lleno de turistas. Madrid es una ciudad que convoca muchísimo, tiene millones y millones de visitantes y de turistas, y ahora, claro, esto no está. Entonces hay algo en el panorama que está cambiando. Pero al igual que los efectos objetivos que te decía antes, creo que esto lo vamos a tener, si hay oportunidad, el año que viene te podré contar un poco alguno más cuál es mi punto de vista de esto, Gustavo. Muy bien. Muchas gracias, Diego. A ti por la invitación. Buenas tardes. Desde Madrid, Diego Trejo nos deja una impresión que confirma que nada será igual. Las repercusiones del aislamiento, en algunos casos, en lo que se refiere a la salud mental, se verán mucho más adelante. Es un pronóstico de alguien que compartió con todos nosotros un mismo lugar: el aislamiento, el encierro, la pandemia. Nada será igual.